queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 9 al 18. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión de Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero, tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y salió del tribunal. Queridos amigos, es interesante, aquí le encontramos a Galión, el procónsul Galión. Entonces, yo no me quiero hacer cargo de estas cosas. Esta es una cuestión de religión, esta es una cuestión que ustedes están aquí hablando a pedir la peñonera. Yo con mi función seguiré, lo mío es otra cosa. Pero lo interesante es en la introducción, ¿verdad? Así como comienza, queridos hermanos, porque Pablo dice, se radicó allí porque recibe esta visión de parte de Dios. Quiere decir que aponajen a Pablo, oñandú, ojesá, ogendú. Esta gente es gente idónea, tanto de parte de los judíos como también de parte de los paganos, para escuchar el mensaje de salvación. Como entonces se radica allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Y ciertamente que muchos se adhieren. Jaupeare entonces Ula y Bahía lleva. Los judíos, dice, se confabularon contra Pablo y también lo condujeron ante el tribunal. Porque se dan cuenta que el trabajo 1 año y medio, Pablo, de trabajar allí, hace que dé frutos de conversión. Así que ya de Yara, ¿verdad? En primer lugar, la creatividad, seguir luchando, seguir proponiendo la palabra del Señor y viviendo los frutos, que es fruto del Espíritu Santo, la fuerza de Dios que trabaja en el corazón de los que están llamados a vivir una vida auténtica como cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.